a Dios, podemos venir una vez más y compartir, hermanos, estar en la casa de Dios juntos. Voy a pedirle por favor que abran sus Biblias y vayan al libro de Isaías, capítulo 26. En una pequeña discusión recién con el encargado de sonido y vídeo, porque me pregunta cuál es el título de la predicación, y me dice, no, ese título no lo utilices porque ya tenemos otra predicación con ese título. Digo, venga, vale. Como no tenemos igual allí la pantalla, no se va a notar. Se escucha bien, ¿no? Sí, estaba haciendo señas. Pero hermanos, el tema en esta tarde es confiando en Dios. Aquí en el capítulo 26 del libro de Isaías, en mi Biblia pone cántico de confianza en Jehová, ¿verdad? Y aquí vemos cómo Isaías junto al pueblo de Israel están dando este cántico de alabanza, cómo están dando este agradecimiento a Dios por su protección, por su cuidado, por la bendición, hermanos, que es ser protegidos por el Rey de Reyes. Vamos a leer, hermanos, rápidamente. Les voy a pedir que me acompañen con la vista en la lectura aquí en Isaías 26. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrarán la gente justa. Guardadora, dice, de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay en juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime, da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto.
dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí, Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Hermanos, vamos a ir al Señor en oración para este tiempo y vamos a pedirle al Señor que nos muestre de la misma manera a nosotros, a poner nuestros ojos en el Señor, a confiar y a dejar a Dios obrar en todo momento que sufrimos y que tenemos necesidad, y en todo momento en el cual estamos gozosos, en el cual estamos confiados, porque nuestra confianza como hijos de Dios debe ser, debe estar y debe vivir en nuestro Señor. Vamos a Él ahora en oración. Padre, gracias te damos una vez más porque tú nos permites, Señor, reunirnos en tu casa y nos permites compartir, Padre amado, de tu palabra. Te pedimos que estés bendiciendo y guiándonos en esta tarde. Señor, te pedimos que tú nos hagas entender, Padre amado, cuán bendecidos somos, cuán bendecidos estamos, cuán glorioso, Señor, es para nosotros, o debe ser para nosotros, poder vivir estas vidas que tú nos has dado. Vidas que debemos vivir para darte honra y gloria a ti, Señor, mostrando a este mundo, Padre, que nosotros estamos aquí porque estamos confiando, Señor, en tu bendita y santa palabra. Estamos seguros y estamos tranquilos, Padre amado, porque tú eres el Dios en el cual hemos depositado, Señor, nuestra confianza. Guíanos, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Isaías, este capítulo 26, nos enseña y nos muestra un cántico de confianza en medio de la dificultad y de la crisis que estaban pasando. Nos cuentan cómo han sido atormentados por otros pueblos, cómo ven que los moradores, estos moradores que están en iniquidad, estos moradores a los cuales se mostrará piedad y no aprenderán justicia, con los cuales deben vivir, recuerden, por su propia voluntad, porque Dios al pueblo de Israel le mandó que quitara de delante de ellos a todos estos pueblos y les dijo que si no hacían de esta manera, estos pueblos se volverían contra ellos. Y vemos cómo tristemente la decisión del pueblo de Israel de no obedecer a la palabra de Dios y no quitar de delante de ellos el pecado y los moradores del pecado, a pesar de la advertencia de Dios, ellos decidieron desobedecerla y están sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Pero aún así, aún desobedeciendo el pueblo de Israel, aún, hermanos, recibiendo la justicia de Dios, porque Dios es justo y Dios les dijo lo que le pasaría, y ellos tomaron su propia decisión y sufrieron las consecuencias de sus decisiones. Aún, hermanos, en esta situación, Dios sigue cuidando a su pueblo. Aún en esta situación, Dios sigue obrando en medio de sus hijos. El pueblo, hermanos, reconoce que su seguridad, su paz y su esperanza están en Dios, no en las circunstancias, no, hermanos, en la desgracia de sus decisiones. Porque hay un Dios que está por encima, hermanos, aún de nuestras propias decisiones.
Hoy, hermanos, nosotros también necesitamos aprender. Primeramente debemos aprender a tomar mejores decisiones, ¿verdad? Para no sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Pero aun cuando estamos de la misma manera sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones, debemos ahora arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y confiar en que Dios, de la misma manera que le promete al pueblo de Israel que levantará a sus muertos, debemos estar confiados y seguros de que Dios restaurará y cambiará, hermanos, nuestra situación. Pero claro, todo esto depende a partir de este momento de las decisiones que nosotros tomemos, de dónde nos apoyemos y de qué hagamos con el conocimiento que obtenemos de parte de la palabra de Dios. Y en esta tarde veremos 3 aspectos o razones para remarcar y en las cuales, hermanos, como hijos de Dios nos debemos apoyar. Lo primero es ver que, hermanos, Dios es nuestra fortaleza. Dios es tu fortaleza a la cual debes ir a refugiarte. Dice el versículo 1, dice que tenemos una ciudad fuerte. Dios puso salvación, nos dice el versículo 1, dice por muros y ante muros. O sea, Dios no solamente es que te cubre y te protege. Dios te cubre, te protege, se asegura, hermanos, de reforzar esa protección en tu vida. David, en el Salmo 18, dirigió a Dios unas palabras cuando fue librado de la mano de sus enemigos y de la mano del propio rey Saúl. Dice el Salmo 18, versículos 1 al 7, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Dice David, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvado de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Hermanos, nosotros debemos entender, debemos saber y tener esta certeza y esta seguridad. Pero es que debemos reconocer quién es Dios. Debemos, hermanos, estar seguros de cuál es el amor que profesamos a nuestro Dios, cuál es la seguridad que nosotros hemos depositado y por la cual, hermanos, nosotros aseveramos decir, te amo, Jehová, como lo hacía David. David, en este momento de dificultad que había pasado, en este momento de tribulación, no está renegando contra Dios. Se siente gozoso y reconoce a Dios como fortaleza, como roca, como castillo, como libertador, como su propia fortaleza. Dice, en donde Él quiere morar, porque dice, en Él confiaré. Dice, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, dice, quien es digno de ser alabado. Hermanos, la verdadera seguridad no está en nuestra capacidad de defendernos, y ya muchos de nosotros ya deberíamos de saberlo, de entenderlo
y de vivir sabiendo que en nuestras capacidades no encontraremos ni seguridad, ni refugio, ni nada que se le parezca, sino, hermanos, en Dios, que es el que tiene el verdadero poder y la capacidad para ayudarnos y protegernos hoy y para siempre, en donde está segura nuestra salvación. Dice Isaías 40, versículos 28 al 31, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y hermanos, es curioso ver cómo Isaías habla y pregunta, ¿no has sabido? ¿No has oído? Y de la misma manera, si Isaías estuviese delante nuestro hoy, nos volvería a hacer esta pregunta, nos volvería a recordar quién es nuestro Dios, quién es el único Dios en el cual debemos apoyarnos, porque hermanos, debemos recordar de dónde nos sacó Dios y cuál es la salvación. Hermanos, esa salvación que Dios ya nos dio, esta victoria segura en la cual ahora nosotros vivimos, en la cual, hermanos, nosotros debemos estar seguros. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7 nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Éramos los que no habíamos escuchado y los que no habíamos entendido, hermanos, quién es este Dios capaz de salvarnos, capaz de librarnos de ligaduras de muerte, como decía David en el Salmo, el cual, hermanos, hoy nos limpió, nos perdonó, y en el cual hoy, hermanos, estamos realmente seguros en esta vida. Y nos dice que nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Qué bonito esta mañana cuando la hermana se presentaba y decía que estaba a gusto de ver con qué amor veía a los hermanos, cuánto amor, hermanos, y es verdad, ver cuánto amor, cuánto cariño y cuánto aprecio somos capaces de compartir. Y eso, hermanos, no es una virtud nuestra. Esto es una virtud que nosotros hoy tenemos porque estamos gozosos y nos sentimos amados por parte de nuestro Dios, y porque ese amor que el Señor nos da nos permite compartir con otros que tienen ese mismo sentir que tenemos cada uno de los que estamos aquí en la casa de Dios. Y es por eso, hermanos, que tengo tanto gozo y tantas ganas siempre de venir y de compartir en la casa del Señor, porque se palpa, se gusta el amor con el cual el Señor nos ha guiado y nos ha traído hasta la casa que Él preparó para cada uno de nosotros, para que vengamos aquí, para que disfrutemos de la verdadera predicación de la palabra del Señor, para que entendamos lo que Dios nos quiere dar y nos quiere mostrar para beneficio nuestro y para beneficio, hermanos, de los que están a nuestro alrededor. Y así debe ser. Debemos, hermanos, mostrar este amor tan grande que el Señor nos permite tener. Este amor que antes no teníamos, porque vivíamos, como dice la palabra de Dios, aborreciéndonos unos a otros.
Dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús nuestro Salvador. No hay ninguna otra relación, capacidad, hermanos, en que nosotros podamos obtener salvación. Ni este amor, ni este gozo, ni esta seguridad, estas virtudes que hoy nosotros disfrutamos, que hoy nosotros tenemos, son por medio de Jesucristo. Son inherentes a Jesucristo y lamentablemente excluyen a las personas de este mundo. Pero cada uno de nosotros, al reconocer la obra de Jesucristo en la cruz, hermanos, somos bendecidos y somos llenos de esta capacidad de ver a otros pecadores necesitados de la palabra de Dios y tener amor por esos pecadores, por esos otros necesitados, esos otros aborrecibles que fueron salvados y perdonados. Y hermanos, esto nos tiene que hacer pensar, esto nos tiene que hacer ver la necesidad de compartir esta palabra de Dios con todos los demás que están en este mundo. Tristemente, hermanos, abunda la falta de palabra de Dios en este mundo. Y Dios nos ha dejado aquí para que nosotros compartamos esta palabra. Tenemos un ministerio en este mundo. Si no, Dios nos hubiese salvado y nos hubiese sacado de la tierra para que no tuviésemos que pasar penalidades, para que no. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir, para pasar por la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, nos dice Juan 3:16. Y hermanos, nosotros estamos para compartir esta palabra, para que otros, igual que nosotros, puedan salvarse y puedan, hermanos, llegar al entendimiento, a la comprensión que Dios vino a este mundo para librarlo de la oscuridad en la que vivía, para que goce de la misma manera que nosotros gozamos aún en la dificultad. Dice, continúa diciendo, dice, y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia para que nosotros no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Y hermanos, Dios no solamente nos salvó de una perdición eterna y nos continúa guardando y protegiendo cada día, aun cuando no somos merecedores de tan grande amor y tan grande protección que tenemos en Él. Dios, hermanos, efectivamente nos promete ser nuestra fortaleza en el momento de necesidad. Dios quiere que nosotros vayamos a Él. Dios, hermanos, nos quiere dar paz. Y es que Dios quiere ser nuestra paz. Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos y residamos en esta paz que Él tiene para sus hijos. El versículo 12 de Isaías 26 dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y hermanos, de la misma manera que Tito nos recuerda que solamente tenemos esta regeneración a través de Jesucristo, solamente en la obra de la cruz hecha por Jesucristo hay salvación.
De la misma manera, Isaías nos recuerda y le recordaba al pueblo de Israel que la paz que podemos disfrutar, la paz que puede haber y que podemos tener en nuestras vidas, proviene de Jehová, porque Él es el que hace todas, hermanos, todas las obras que proceden a la paz, que dan paz al hombre. Debemos, hermanos, recordar de quién es y en quién está esta paz que el hombre busca. Esta paz, hermanos, que nosotros deseamos tener cada día en nuestras vidas. Y en concreto nos dice Isaías que Él, nuestro Dios, Dios es paz. Si vamos un poco más atrás, en el versículo 3, nos aclara un poco más. Dice, tú guardarás en completa paz al que en ti persevera. O sea, vemos, hermanos, aquí una nota. La paz, ¿para quién es? Para los que perseveran en Dios. Para los que buscan seguir y obedecer los mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios. ¿Alguna vez han sentido que no tienen paz en sus vidas? ¿Y se han puesto a evaluar por qué no tienen paz? Y aquí Isaías le recuerda al pueblo de Israel que si no tienen paz es porque no han guardado los estatutos de Dios. Si se han encontrado en dificultad, si se han encontrado atacados por los enemigos, es porque no siguieron, no se esforzaron, no perseveraron en guardar los estatutos de Dios. Hermanos, la paz, esta perfecta paz que, siguiendo con, como nos decía el pastor esta mañana, viene de la palabra shalom, ¿verdad? Que significa plenitud, descanso, seguridad en el alma. Y hermanos, esto implica una relación, pero no una simple relación, significa una relación armoniosa con Dios. Tener armonía, tener sintonía, hermanos, con Dios en todo momento. Una relación cuando se corta, esto para los que vayan a tener novio o novia, luego volver a conectar es difícil, es como con los amigos. ¿No? Cuando se corta una relación, normalmente suele ser porque una de las dos partes falló, no cumplió, lo hizo mal. Entonces, claro, reconectar, recuperar, hermanos, esta conexión requiere que una de las dos partes, ¿no?, perdone, olvide, requiere un esfuerzo por las partes. Hermanos, Dios es el que hizo ese esfuerzo por nosotros, porque nosotros, nos dice la palabra de Dios, que nos descarriamos y nos fuimos detrás del pecado, nos separamos de la voluntad de Dios. Siempre lo pienso, y es que cada uno de los que hubiésemos estado en el lugar de Adán y Eva, hubiésemos cometido tristemente el mismo error. Todos nos hubiésemos dejado engañar, porque el deseo del hombre, hermanos, está contrapuesto a la voluntad de Dios. Porque todos buscan algo más. Todos intentan ir un poquito más allá, incluidos nosotros. Dios pone límites a nuestra vida. Dios nos muestra continuamente qué es lo que debemos hacer en nuestras vidas. Y nosotros nos preguntamos si tiene que ser así. Total, un pasito más allá, ¿verdad? ¿Qué más da? Un pueblito más, ¿verdad?, que dejemos aquí a nuestro alrededor. ¿Qué nos va a hacer, no? Y ese pueblito, porque son simpáticos, ¿no? Porque tienen algo que nos puede beneficiar, y ese pueblito se convierte en 2, y se convierte en 3, y se convierte en 4. Y miren cómo está, hermanos, el pueblo de Israel rodeado del enemigo, que ellos
permitieron tener. Y de la misma manera, hermanos, nosotros nos olvidamos de cuáles son los mandamientos de Dios, lo que Dios nos pide que debemos quitar de nuestras vidas, las cosas de las que debemos alejarnos y con las cuales ya no debemos compartir. Y bueno, una cosita aquí, una cosita allá, y de golpe nos damos cuenta, hermanos, que lo que hemos hecho es olvidarnos de Dios. Ese pequeño pasito se convirtieron en 50 pasitos en nuestras vidas y nos encontramos al lado opuesto absolutamente de la voluntad de Dios. Y si no, hermanos, tristemente, miren los bancos de la iglesia. ¿Cuántas personas deberían estar ocupando estos bancos que tristemente dieron un poquito de lugar al diablo, a la tentación, al pecado, a su propia concupiscencia? Y ahora están tan lejos de la voluntad de Dios, del camino de Dios, de la protección de Dios. Y es que creemos que el pecado no tiene consecuencias. Creemos, hoy lo hablábamos en la comida, que bueno, Dios es amor, ¿no? Y Dios ama al pecador. De ninguna manera, Dios está airado, hermanos, contra el pecador. Dios ama al pecador arrepentido, a aquel que se pone de rodillas y reconoce su condición y desea una regeneración. Pero aquel que vive en el pecado, aquel que no está arrepentido del pecado, hermanos, no tiene ninguna comunión con Dios. No hay ninguna conexión con Dios, no hay ninguna relación con Dios. Y la palabra de Dios nos dice que qué relación tiene Cristo con Belial. ¿Cuál es esta relación? Ninguna, ¿verdad? Dios no ama al pecador. Tristemente, Dios no ama al pecador. Y nosotros debemos doblar nuestras rodillas y orar por todos esos pecadores que conocemos, que sabemos que se han alejado de la voluntad de Dios, para que Dios nos dé a nosotros entendimiento, nos dé a nosotros palabra para compartir con estas personas, para que sea Dios el que abra los ojos y el que dé el entendimiento para la salvación de estas personas. Hermanos, nosotros que se supone que tenemos y que disfrutamos y que compartimos una relación con Dios, para nosotros, Dios nos dice en Filipenses 4, versículos 6 al 7, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, ¿hay alguien por quien debemos orar? Dios nos pide que nosotros le demos a Él en oración todas nuestras peticiones, todos nuestros ruegos, que dejemos a Dios obrar, que dejemos a su palabra obrar. Dios quiere de nosotros, de sus hijos, que vengamos a Él porque confiamos en Él, porque confiamos en su voluntad. ¿Y saben cuál es la manera de demostrar, hermanos, esta confianza? ¿Saben cuál es? Perseverando. Perseverando en la oración, perseverando en la lectura de la palabra de Dios, perseverando en obedecer la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. Qué difícil, hermanos, dice la palabra de Dios, que entre un rico, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja. Y muchos entienden lo difícil que es poner a veces un hilo en la aguja, pero no se refiere a esa aguja, se refiere a la entrada pequeña que tenían los muros para que pasaran por las noches para tener los portones cerrados. Pero de la misma manera, hermanos, es tan difícil
tan difícil para el hombre, para nosotros, los que somos conocedores de la palabra de Dios, perseverar en obedecer los designios de la palabra de Dios, en obedecer los mandamientos de la palabra de Dios. Es tan difícil, pero Dios tiene promesas, hermanos, para sus hijos, para los que están afanados. Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que demuestres tu confianza perseverando. Y sabemos, ¿verdad?, lo que significa perseverar. Lo dije ya un par de veces. Es mantenerse constante y firme en este camino que el Señor trazó para que nosotros anduviésemos en Él. Y hermanos, Colosenses 3:12 nos dice cómo debe ser nuestra perseverancia. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo, nos dice, os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, la paz no depende de que no haya problemas en nuestras vidas, de que no tengamos problemas con las personas que están en nuestras vidas, sino de confiar en Dios, en medio de ellos, en medio de cada uno de los problemas y en medio de cada una de las personas con las que tengamos o podamos tener algún tipo de problema. No se trata de aislarnos del mundo, de alejarnos de las personas y así intentar estar tranquilos y en paz, sino de estar en paz, de vivir en paz, como nos enseña y como nos muestra la palabra de Dios. Hermanos, como nos decía esta mañana el pastor, debemos estar en paz por este amor que tenemos, que Dios nos dio. Debemos vivir en paz, hermanos, porque vivimos en el amor que Dios nos dio. Y aquí nos dice, hermanos, que debemos vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la manera, hermanos, de tener un vínculo perfecto los unos con los otros es reconociendo que yo no soy capaz de ser simpático y amable y amoroso todos los días. Entonces, cuando alguien no es simpático, amable y amoroso conmigo, debo acordarme que yo no soy perfecto y que seguramente yo voy a fallar. Entonces, si alguien falla, ¿quién soy yo para enfadarme, para enfurecerme o para ponerme en contra de alguien? No, Dios me restauró a mí y puso su ejemplo. Hermanos, Cristo murió en la cruz por mí, para restaurarme, para perdonarme sin que yo le hubiese pedido perdón. ¿Cuánto no deberíamos perdonar? ¿Cómo nos dice la palabra de Dios que tenemos que perdonar? 70 veces 7, ¿verdad? Hermanos, perdonar hasta el cansancio, básicamente. Perdonar en este vínculo perfecto que tenemos en Dios. Y esta es la única manera de disfrutar de esta verdadera y única paz que existe. Esta paz que, como nos dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento. Y hermanos, en estas certezas que tenemos, en esta salvación tan segura, como nos dice la palabra de Dios, que tenemos y que disfrutamos por medio de Cristo, en estas promesas que Dios nos da
para los que perseveran en su palabra, para los que perseveran en los designios de la palabra de Dios, en los mandatos de la palabra de Dios, para los que desean hacer la voluntad de Dios. Hermanos, está nuestra esperanza. Tenemos una esperanza para la eternidad y no es por lo que nosotros hayamos podido hacer, es gracias a la obra de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos una esperanza de resurrección, como dice el versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y hermanos, es que un día el Señor vendrá. Un día Dios nos dice que su Hijo volverá a buscar a su iglesia, a buscar a los salvados, a los perdonados, a los regenerados, a los reconectados con la vid verdadera. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y hermanos, no vamos a esperar hasta ese día en el cual el Señor levante nuestros huesos y nos lleve a su presencia. De ninguna manera. Dice que nos hizo renacer en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nuestra resurrección, nuestra vida, hermanos, no es cuando nuestros huesos se levanten, es cuando Cristo se levantó en la tumba y nos hizo a nosotros coherederos por esta salvación tan hermosa que tenemos. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿sí? Para una herencia, nos dice, incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Dice, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y hermanos, es que nuestra esperanza, nuestra seguridad, esta certeza en la salvación de Jesucristo, nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar ahora alegres y gozosos. Hermanos, y debemos compartir y debemos demostrar. Por eso yo cada vez que alguien vuelve a la iglesia después de una primera visita, yo me alegro porque hay algo bueno que tiene que haber visto en la iglesia. Hay algo de parte de Dios que tiene que haber visto y eso nos tiene que llenar de alegría y de gozo, de ver cómo Dios, a pesar de cómo somos nosotros, a pesar de todas nuestras dificultades y de todos nuestros fallos, Dios, hermanos, sigue obrando en nuestras vidas. Dios sigue siendo fiel y su mano no se ha acortado y sigue obrando en medio de cada uno de nosotros. Hermanos, aún en medio de la tribulación hay esperanza y nosotros podemos dar fe de ello. Dice Salmo 62, versículos 5 al 8, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios
es nuestro refugio. Y hermanos, en esta esperanza que tenemos, en esta seguridad que tenemos, debemos, como nos dice aquí el Salmo, derramar delante de nuestro Dios, de este Dios que nos cuida, que es nuestro refugio, que es nuestra roca, es el que hace que no resbalemos y caigamos, hermanos, en el foso de esta vida. A Él debemos derramar nuestro corazón. Dios es nuestro refugio, nos dice la palabra de Dios. Nuestra fe, hermanos, no está puesta en la capacidad del hombre, no está puesta en la bondad del hombre, no está puesta, hermanos, en el dinero que pueda o no tener el hombre. Nuestra fe está en Cristo. Y esto nos asegura y asegura nuestra victoria sobre la muerte. Hermanos, esta es nuestra confianza. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 20 nos dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, hermanos, no el amor de este mundo, el amor de Cristo, que se entrega y lo da todo, hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Este amor perfecto en el cual, hermanos, se conecta toda la obra que se realiza en la iglesia, en lo cual se conecta la salvación, porque la palabra de Dios nos dice de nuevo, porque de tal manera amó Dios al mundo, de una manera que no somos capaces de comprender. Dice: y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No una revelación nueva, no, de entendimiento, de revelación, de comprensión, hermanos, en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, dice la palabra de Dios, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Hermanos, Dios quiere que entendamos en quién debemos confiar y cómo debemos confiar, en quién debemos descansar. ¿Por qué, hermanos, podemos descansar en aquel en quien confiamos? En Dios, en esta salvación tan segura. Por eso Dios nos promete ser nuestra fortaleza, porque, hermanos, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese mismo hombre, Jesucristo, que era Dios, 100% Dios, nunca dejó de ser Dios. Él, por decisión propia, se sujetó a los mismos dolores y al mismo sufrimiento, hermanos, que nosotros hoy podemos tener. Y Él hizo lo imposible para nosotros, para que luego nosotros, recibiendo el perdón de Cristo, podamos ir y refugiarnos en su salvación, para que nosotros, hermanos, podamos confiar en esta salvación tan grande que tenemos, y para que podamos, hermanos, vivir seguros en esta salvación, para que nosotros demostremos, hermanos, estas características al mundo, para que el mundo pueda ver y pueda entender que hay un Dios grande y misericordioso, capaz de cambiar la manera que este mundo tiene de ver la seguridad, capaz de cambiar la manera que este mundo tiene de ver la paz, capaz, hermanos, de cambiar la manera en que este mundo
tiene esperanza, porque nada de lo que este mundo pueda ofrecer va a ser eterno o va a ser permanente, tristemente. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Y hermanos, los 2000 años de recorrido de la palabra de Dios demuestran esta certeza. El cumplimiento de las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, que Cristo cumplió y que se han ido cumpliendo a lo largo de los años, demuestran la seguridad y la certeza que tenemos nosotros. No es solamente en una simple promesa, es en el hecho de que la palabra de Dios se ha cumplido a rajatabla hasta el día de hoy y que, hermanos, tristemente se seguirá cumpliendo hasta el día del juicio. Y hermanos, que no seamos nosotros o que no dejemos nosotros que otros no sean capaces de ver cómo Dios quiere que sus hijos puedan vivir en este mundo. Que nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra certeza, nuestra confianza, nuestra esperanza en este mundo se haga notar. Que las personas que están a nuestro alrededor puedan ver la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas a través de su palabra. Dice, para terminar, Isaías capítulo 12, versículo 1 al 6. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Hermanos, debemos sacar con gozo agua de la fuente de la salvación. Tenemos la fuente de agua viva, capaz de salvar. Debemos compartir, debemos hablar y debemos mostrar y llevar, hermanos, este agua de salvación que nosotros hoy tenemos y disfrutamos. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y hermanos, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ha hecho Dios cosa magnífica en vuestras vidas? Amén. Dios a nosotros nos habla y nos dice que debemos contar esta verdad, porque el enojo de Dios contra el pecador se quitó de nuestras vidas. Y de la misma manera se puede quitar de la vida de todos los que crean y de todos los que escuchen y de todos los que prueban de este agua viva de salvación. Y hermanos, somos nosotros los que debemos ir contando y cantando con gozo esta verdad que hoy nosotros disfrutamos. Así que, hermanos, que podamos mostrar a este mundo, que deseemos mostrar a este mundo cuán grande Dios tenemos, cuán gran fortaleza, cuán gran seguridad tenemos en Dios, cuán gran, hermanos, seguridad, esperanza tenemos en Él y que deseemos compartirla con el resto del mundo, con el resto de pecadores necesitados que hay a nuestro alrededor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, porque tú nos guías y tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hoy nos permites venir a tu casa, Señor, y estar confiados, Padre, como nos enseña tu palabra, de esta salvación que tenemos. Estar confiados, Señor, de que tú eres nuestra fortaleza, Señor, de que tuya
Señor, y de nadie más. Padre amado, tuya es nuestra paz. Y gracias te damos a ti, Señor. Gracias te damos por la esperanza que tenemos de que un día volverás, Señor. Pero mientras tanto, tú nos mandas a compartir tu palabra. Mientras tanto, Señor, tú nos mandas a mostrar y a dar de esta fuente de agua viva a aquellos que siguen viviendo en la oscuridad, Señor, de este mundo. A aquellos contra los que tú estás airado, a aquellos contra, Señor, los que tu juicio viene. Te pido, Padre, que obres en nosotros, Señor, que deseemos mostrar a este mundo esta gran confianza que debemos tener en ti, esta confianza que solamente los hijos que en ti perseveran, Señor, tienen. Y te pido que hoy nosotros, tu iglesia, Padre amado, seamos parte de ese grupo de hombres y mujeres que perseveran, Señor, en tus caminos, que perseveran en tu verdad, que perseveran, Señor, en hacer tu bendita y santa voluntad. Padre, obra en medio nuestros, danos, Señor, entendimiento para ver tu voluntad. Gracias te damos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos y te agradecemos todo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a terminar, vamos a cantar el número 4.